Bien, buenas tardes de nuevo, bienvenidos amigos de la India. Hoy es jueves 26 de julio del 2018 y vamos a hacer la cuarta sesión del curso, que es coger el libro del mismo título, Telepatía y Vehículo Etérico, de Alice Bailey, del tibetano, y estudiarlo. Lo estamos haciendo porque en un futuro, cuando acabemos los cursos que tenemos ahora, los martes y los jueves, pues seguramente que estos dos libros, tanto los misterios del yoga como telepatía y vehículo etérico, pues serán nuestro trabajo, ¿no? Y hemos empezado este año, ¿no? Nos quedamos en la anterior, hablamos de un tema interesante antes de empezar, el tema de la telepatía y el vehículo etérico. Si no comprendemos el vehículo etérico, si no conocemos los chakras y no somos capaces de detectarnos esos focos energéticos dentro de nuestra constitución, no vamos a avanzar mucho en el tema del tema de la telepatía, porque básicamente es el conocimiento del vehículo etérico. Hay muchos tipos de telepatía, pero básicamente la que tenemos como animales, que es lo que somos a nivel de cuerpo físico, es ni más ni menos que la telepatía instintiva, que es de plexo a plexo. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo para conocerse un poco bien y sobre todo, detectar cuál es la línea de menor resistencia y así saber bien si tenemos una tendencia mental o, por el contrario, es una tendencia emocional que no tiene nada de negativo, pero sí que lo tiene si esa tendencia emocional nos hace perder el control. Si perdemos el control porque no gestionamos bien el mundo emocional, entonces ahí tenemos un trabajo a realizar. Pero por lo demás no hay ese problema. Nos quedamos en esta diapositiva hablando que la ciencia de la comunicación se basaba en el sentido del tacto, en el sonido, en los símbolos, en el arte, en las palabras, en los idiomas, en los escritos, en los símbolos superiores, en el contacto vibratorio, en la telepatía, en la inspiración y en la iluminación. Básicamente lo que nos dice el tibetano es que una de las formas que ha utilizado la humanidad para definir lo que era la telepatía, por ejemplo, ha sido la lectura, la escritura, el arte, ¿verdad que sí? El estudio de los símbolos, la construcción de grandes monumentos, la construcción de grandes catedrales, de grandes templos, de grandes palacios. Todo eso es, en el fondo, nos habla de lo mismo, una comunicación. ¿Cómo sabemos los humanos que hay un arquetipo superior muy elevado? Porque tenemos la potestad de construir grandes obras, y esas grandes obras lo que nos dicen es una transmisión de un arquetipo a los planos karmáticos. Y eso se ha hecho de esta manera porque no hemos encontrado todavía la forma de poderlo realizar de una manera más consciente, más definida y más sintética. Si os fijáis en estas diapositivas, ahí hay un arquero y hay otro que está esperando seguramente a coger el arco. Uno está mirando a la montaña, que es la iniciación, y el otro está tensando la flecha, el arco, seguramente que girará sobre sí mismo y encarará la flecha a la cima de la montaña. Mientras mantengamos la actitud de estar abajo y viendo el desafío que representa la superación de las limitaciones de la personalidad, no diré que estamos perdiendo el tiempo, pero no nos podemos quedar una encarnación entera contemplando el objetivo sin empezar a escalar esa montaña. De ahí que lo que os decía antes, que debemos conocernos a nivel energético, a nivel etérico, saber qué es nuestro vehículo etérico y por qué tiene tanta trascendencia. A través de él, como hemos dicho en muchas clases, se expresa el alma. Y si el alma se puede expresar a través del vehículo etérico, quiere decir ni más ni menos que a nivel mental hay un claro propósito detectado. Y entonces el vehículo emocional no es una causa que entorpezca este proceso. ¿Lo vemos un poquito? ¿Continúo? 3 tipos de telepatía: instintiva, mental e intuitiva. Como hemos dicho ya otras veces, la instintiva la compartimos con el reino animal, es propia de los animales y muy especialmente de esos animales que están con nosotros y que en el fondo son un invento del reino humano. ¿A qué animales me refiero? A los animales de compañía, especialmente ¿cuáles? Gatos y perros, sobre todo los gatos, suelen ser bastante astrales y pueden tener son bastante astrales y pueden detectar bastante bien los estados anímicos de los miembros de la familia. El perro no hay que decir que no, porque es un animal, así como el gato felino es un animal muy independiente, el perro prácticamente tiene una devoción total
es un invento humano totalmente. Es decir, su devoción al jefe, al hombre, es tan grande que se pone el ejemplo este de si se le hace cualquier trastada al perro, es muy difícil que te guarde rencor. Es muy difícil. El animalito tiene esa tendencia devocional. Por lo tanto, el sexto rayo lo tienen dentro, porque tiene una devoción tremenda al ser humano. Porque evidentemente... El elefante son de un tipo superior. Pero también tienen algo, todos comparten la telepatía. Ellos tienen una cosa muy interesante, si habéis visto algún documental, cuando presienten que se apartan de la manada. Cuando uno está muy enfermo, generalmente lo suelen rodear y en el fondo le están transmitiendo su nivel de conciencia, y también pasa con algunas razas de caballos salvajes. Todo esto, son los animales que vinieron, el arquetipo que vino de Venus, y por lo tanto expresan un nivel de conciencia bastante grande. De hecho, lo que ya sabemos es que lo que se sospechaba desde la antigüedad es que el reino vegetal, por ejemplo, por el subsuelo está interconectado. Hay una red de nadis, una red de nervios, que debajo de la tierra, raíces, se van engarzando. De ahí que cuando uno en un bosque coge una enfermedad, no es como la ciencia lo explica, que se va transmitiendo por el polen por arriba, se transmite por abajo la orden. Se protegen entre ellos, se avisan entre ellos. Eso se ha descubierto no hace mucho, pero eso la filosofía esotérica lo sabía siempre. Y el reino animal funciona igual. Esa telepatía instintiva, de plexo a plexo, es precisamente el arquetipo que trabaja. Y nosotros los humanos hemos de llegar a la mental, porque si no llegamos a la mental, la intuitiva no va a venir por sí misma. Ya llegará otro tipo de telepatía, pero la que nos interesa desarrollar, si puede ser en esta encarnación mejor y no dejarlo para la siguiente, es la telepatía que consiste alma, mente, cerebro, porque esa sí que va a potenciar el vehículo etérico, esa sí que nos va a permitir conocer las energías e interactuar a nivel energético. Si cada vez que tenemos una alteración del humor nos damos cuenta que es debido a un input, a una entrada de una corriente energética que nos ha descolocado, ese chakra, generalmente es el plexo solar, es el problema que tenemos que resolver. Y cuanto antes lo hagamos, como os he dicho antes daremos un grandísimo paso adelante. Adelantamos. Una cosa muy curiosa. Sabéis muy bien que los estados de conciencia, pues lo que aprendemos en el curso de los martes, los misterios del yoga, evidentemente sabemos que las razas han ido poco a poco ensanchando la conciencia. Tanto es así que a base de utilizar el pensamiento, hemos creado un cerebro físico específico, y ese cerebro físico, que es el germen del cuerpo etérico, posibilita que tengamos una expresión diferenciada. ¿Os acordáis de lo que comentábamos el otro día? El tema de la separación de sexos, ¿de dónde vino? De un cambio de actitud psicológica, y automáticamente, poco a poco, se proyectó y se materializaron un cuerpo diferenciado. Y eso es importante remarcarlo, porque nos da idea del poder interno que tenemos. Y esto decimos, sí, claro, si uno piensa y a más hay un grupo de devas que están desarrollando un trabajo específico, evidentemente estamos construyendo o materializando un nuevo patrón que responde mejor al arquetipo que para el reino humano hay marcado. Tanto es así que lo que sí sabemos es que las personas que utilizan la mente, no la mente concreta esa que acumula tanto, no es necesario ser adivino para mirarlos a la cara y darnos cuenta de lo que tenemos delante. No una enciclopedia de erudición. No es eso también hay muchísima enciclopedia con pies, caminando por la calle. Pero encontramos generalmente conciencias cristalizadas. Decimos conciencias cristalizadas porque desde el punto de vista de la filosofía esotérica vemos seres humanos que tienen un alto control emocional porque tienen una mente concreta muy poderosa, donde la emoción está sometida a la razón, totalmente a la razón karmática de la mente concreta, y donde no entra ni un ápice de trascendencia, ni de metafísica o de algo más allá de la forma. ¿Por qué lo digo así? Pues porque esa mente poderosa, la función que tiene es separarnos del mundo emocional. Nos ha costado muchísimo desarrollar la mente y hay que vivenciar ese proceso durante varias encarnaciones para tener la confianza interna, como almas, de dar el paso del intelecto a la intuición.
Si no podemos pensar, si estamos todavía en esa fase larvaria del mundo de la emoción, prácticamente no tenemos un control mental sobre el vehículo emocional y siempre estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, evidentemente pensamientos no tenemos. Si no tenemos pensamientos, ¿qué construimos? Nada, nada duradero. Hoy empezamos una cosa, mañana la cambiamos, dentro de 15 días empiezo otra, y todo eso, ¿qué hace? Todo eso está generando una cosa muy interesante. Está generando una fricción, nada más y nada. Esta mañana han dado una entrevista al doctor Valentí Fuster y ha dicho una cosa maravillosa. Podremos llegar a vivir 110 años, pero nuestro cerebro no lo aguantará. Ha sido genial. Ha recomendado la meditación, el yoga, esto, increíble, qué quinto rollo más maravilloso. Pero es lo mismo que hemos dicho aquí muchas veces. Ese patrón energético es el cerebro. Y así esté configurado la conexión, así será el vehículo etérico. No olvidemos que la conexión alma-mente-cerebro es el único antacarana que deberíamos trabajar ya. ¿Lo vemos? Por evolución sabemos que el pueblo atlante no podía pensar. Bueno, si nos exponemos un poco en la calle y preguntamos cuánta gente es capaz de pensar. ¿Creéis que los que estamos aquí somos capaces de pensar habitualmente, o el pensamiento es algo que no distinguimos un pensamiento de una emoción? ¿Distinguimos un pensamiento de una emoción? No. Yo te pregunto, ¿qué diferencia hay entre un pensamiento y una emoción? Ya sé que una cosa lleva a la otra, pero ¿qué diferencia radical hay? Ya, eso ya también lo sabemos, pero ¿aportar algo más? Una emoción es como un instinto. Una emoción sería una reacción instintiva al mundo. ¿Por qué reaccionamos a nivel emocional? Bueno, porque es la respuesta sensoria que está conectada con un chakra que en el futuro será el asiento de nuestra conciencia, el centro cardíaco. Pero esa conexión todavía no está establecida. Hemos de establecer la otra, la que nos lleva al centro laríngeo, apagando el fuego del sacro, cerrando el plexo, viviendo en el entrecejo y posibilitando que el laríngeo se abra. Si el laríngeo se abre, ahí tenemos una posibilidad real, de que el alma se empiece a manifestar y poco a poco seguir la línea de alma, mente, cerebro. El pueblo atlante no podía pensar, básicamente porque todavía no era capaz de ¿qué? Básicamente de mantener la atención. No olvidemos lo que dijimos el otro día aquí. En aquella época, en un periodo de la Atlántida, la tercera iniciación, que hoy es lo primero que te pide la jerarquía para entrar en el quinto reino, era el grado de maestro, la tercera iniciación. ¿Quién tenía aquello? Pues, aquellos atlantes, aquellas almas que habían podido sobreponerse al ambiente general y al estado de conciencia general del pueblo. El pueblo no pensaba, el que pensaba un poco era el que dirigía. ¿Os acordáis aquello de los caudillos, de los dictadores, etcétera, etcétera? Pues es lo mismo, el que era más estable emocionalmente, no le embargaba el miedo, ni cambiaba de criterio continuamente, era el que dirigía. Eso equivale, en terminología actual, a sentido de responsabilidad. Si eso no existe, no hay nada más, ¿eh? Por el plexo, por el instinto. Me gusta, no me gusta, me atrae, no me atrae, me da miedo, rechazo. Esa es una profunda dualidad. El mundo de las emociones está basada la ciencia está basada en la dualidad extrema. Del amor al odio no hay nada, es lo mismo, según cómo te lo mires. La alegría y la tristeza es lo mismo. La alegría y la depresión es lo mismo. Por lo tanto, rompe esa dicotomía, esa dualidad, ¿cómo? Focalizándote una octava superior. Es el entrecejo. De ahí que el Raja Yoga encomendara a sus seguidores vivenciar la experiencia de la vida en el entrecejo. Y es algo que, si nos lo planteamos, no es tan complicado de manifestar. No quiere decir que estemos las 24 horas del día, porque sabemos que hay una parte del día que no somos nada conscientes. Me refiero a la etapa donde estamos cuando estamos durmiendo, pero lo importante es que esa etapa, con el tiempo, y si la vida de conciencia de vigilia se lleva bien y uno es consciente, poco a poco, muy lentamente, porque es un mecanismo de defensa de la conciencia,
y sobre todo de las impresiones al vehículo emocional y al etérico. No conviene tanto hurgar en los sueños por una razón muy sencilla, porque igual estamos descargando un tipo de energía que al final nos va a perjudicar el plexo solar y el vehículo emocional y por lo tanto el etérico. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno empieza a buscar en el astral, en la experiencia que tiene ahí cuando no está en el cuerpo físico, es decir, se ha ido a la cama, se ha dormido y ha saltado al astral y tiene experiencias, y uno tiene la sensación de que las debe de compartir con todo el mundo porque indican algo sobresaliente. De sobresaliente quiere decir que no tiene nada, lo hacen hasta los animales. El problema es que cuando uno descubre que tiene esa capacidad y es consciente que se desplaza por su casa o que se contacta con personas que ya han desencarnado, le da cierto aire de ¿qué? De superioridad, de líder. Y ese es el problema, porque al final lo que sucederá, como no hay suficiente discernimiento, no hay mente para calibrar la validez y la profundidad de recepción de esas energías, acaban afectando ¿qué? Acaban afectando al cerebro, sabéis bien. Sabéis que se rompe la trama etérica y entra todo lo del astral, y cuando esto sucede pues tenemos tipologías específicas de enfermedades mentales que no conviene ahora mencionar. O sea, los sueños no son astrales. Los sueños son visiones. Nosotros recordamos lo último. Es muy difícil, no es que sean astrales. Nosotros potestad para ir al plano mental no tenemos. Potestad para el plano mental, a no ser que tengamos un nivel muy elevado, no tenemos acceso al plano mental. Lo que pasa que el astral, ¿qué entendemos por astral? Todo eso del infierno, las luchas, no, hay diferentes gradaciones. Uno va por línea de menor resistencia donde hay algo similar a él. Aquel que tiene una conciencia muy aspiracional, como un sentido muy alto de la belleza y de la armonía, irá a los subplanos más elevados, los más refinados, los primeros, empezando por el 1, el más refinado, y el 7, el más denso. Los que tienen la vida que tienen de lo que sea, una vida extrema en el plano físico, ¿a dónde van a ir? Pues precisamente donde se satisfacen esas, donde está la gente que las quiere satisfacer, pero que no las satisface. Acordaos lo que dije una vez aquí, en plan broma, que en el astral no hay sitios donde, ¿recordáis, no? No merece la pena decirlo, ¿no? Por lo tanto, uno va a ir, según su nivel vibratorio, a un determinado estado de conciencia, un determinado nivel, y se va a encontrar con la gente que está desencarnada o que está durmiendo, y va a encontrar. De ahí que de vez en cuando pensemos, he soñado con fulanito que murió hace tantos años. Vale, de acuerdo, lo has visto arriba. Lo que sucede que cuando volvemos al cuerpo físico, cuando volvemos, nuestro cerebro construye imágenes según la memoria que tiene de nuestra encarnación. Por lo tanto, si ha sido una entrevista, una relación con alguien que desencarnó hace unos años, igual nos podemos confundir de cara y de la persona que creemos. Pero si recordamos alguna palabra o algún símbolo, conviene analizarlo, porque al analizarlo se descubre cierta luz. No nos quedemos con la primera impresión que nos viene, porque eso no vale. Los sueños, si habéis leído la interpretación de los sueños del señor Freud, un señor libro, cientos y centenares de páginas. Yo recuerdo de jovencito haberlo leído un verano, precisamente un mes de julio, agosto, y yo me quedé con 2 o 3 cosas muy buenas. Todos los sueños tienen que ver con acontecimientos que te suceden horas anteriores o te van a suceder horas posteriores. Y es curioso ver el montaje que hemos hecho, la escenografía que hemos tenido dentro del sueño, de lo que recordamos, de lo que la mente ha construido de la vivencia del astral, y tiene que ver con nuestro propio desenvolvimiento. Una misma experiencia vista por un grupo, a no ser que estén muy entrenados, cada uno dará una presentación distinta, y aquel que tenga visión interna verá que es exactamente lo mismo. ¿Os acordáis la clásica definición para el señor Jung? Si, por ejemplo, tú llegabas a una escalera y arriba había una mujer hermosa que te estaba llamando, para el señor Jung era el alma que te llamaba. Para el señor Freud era la libido, el sexo. Bueno, el señor Jung era mente abstracta, de iniciado, y el señor Freud pues era mente concreta. Una mente concreta que de hurgar mucho en ella, hay que decir que cuando uno hurga en el pasado, el problema que hay es que uno puede volver al pasado. Y el pasado no se va a cambiar
por mucho que uno pida perdón, por mucho uno que... No, es aceptándolo. El primer requisito es aceptarlo, con amor, con comprensión, integrarlo. Por lo tanto, la mente superior, no la concreta, la superior, es la que nos va a ayudar. Como no había nivel evolutivo, genéricamente no se podía pensar. Ahora, se deseaba. No quiere decir que no construyeran casas y que no tuvieran escuelas, sino que era básicamente instintivo. Pero a ver, ¿veis mucha diferencia con lo que hay hoy en día? A ver, a mí me hace mucha gracia. Uno puede conducir un coche de Fórmula 1 y luego se pone a hablar y dices, bueno, de todo hay en la viña del Señor. Si no se puede señalar a nadie. Pero hoy en día estamos viendo una cantidad de exponentes de este tipo, esta tipología psicológica por todo el mundo. Y de hecho, todos aquellos que llegan a ser figuras, que son muy jóvenes, no voy a señalar a nadie, pero os invito a que cuando veáis la televisión estéis con los ojos abiertos y veréis que responden a esa tipología. Son niños caprichosos, o no, o niñas caprichosas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, porque ese estado de conciencia está ahí. Entonces, esta telepatía básicamente era instintiva y está basado en eso de me parece, tengo el presentimiento, creo que he visto que no sé qué, he visto no sé qué, me parece que tu padre se va a morir. ¿Y eso por qué? Porque uno junta lo que tiene con lo que le gusta ver en el astral y el anhelo que tiene de convertirse en un adivino, un sabio o una persona que está por encima de la media. Solamente aquellos que perseveran años y años en el estudio y en la experiencia y aplican el método científico, y cuando digo estudio no quiere decir aplicar, incorporar más información, sino la que tienen, analizarla, estructurarla bien y descartar aquello que de momento no tiene respuesta. Y sobre todo, cuando se trata de un sueño premonitorio, con el tiempo se coge un esquema, y ese esquema cada vez que aparece se cumple una visión. En mi caso tuvo que ser así. Y cuando lo veo, ahora, cuando esto se cuenta, yo recuerdo en una reunión estatal contarla de 20 o 30 personas, cada una dijo su pequeño disparate. Está el que te lo niega totalmente porque él no lo tiene, esa facultad, el que te dice que no sé qué, el que te habla de petulante, y te lo dice gente, te habla de petulante a uno, cuando estás viendo que el que lo está diciendo tiene una envidia terrible. Pero bueno, esto es algo que con el tiempo me imagino que habréis visto. Con el tiempo, si estáis muy en silencio, vais a ver la conducta de los humanos a qué obedece exactamente. Por tanto, ellos tenían esta particularidad. Y cuando digo ellos, hablamos del pasado, no le echemos tantos millones de años, porque hoy, exactamente, lo que sale por la televisión y por el cine obedece al patrón Atlante. No hay que pensar mucho. Las películas no son sesudas como antes. De vez en cuando salen cosas como, por ejemplo, Matrix o alguna de estas que te hace pensar. Oye, todo eso son puñetazos y nada más. ¿Por qué? Y fantasías. Y sobre todo muchas alegorías al dragón, muchas alegorías al fuego kundalínico y sobre todo las orientales al maestro que te hace el kung fu o lo que sea, con aires de santón. ¿Por qué? Porque están recuperando el arquetipo que trabajaron en la Atlántida. Como son atlantes y están dirigidas a un pueblo que básicamente es atlante, porque ha venido una incorporación de almas netamente atlantes a la encarnación, necesita de toda esa cultura para poderse sentir identificado. A los que somos un poco más mentales, eso no nos gusta, pero hemos de contemporizar, ¿no? Así que la telepatía instintiva está basado en los impactos de energía que provienen de un centro etérico y hacen impresión sobre otro. El medio de comunicación empleado es, como se ha observado, la sustancia etérica que todos los cuerpos que constituyen un todo con la sustancia etérica del planeta. ¿Qué chakra, qué centro por excelencia tenemos, el más sencillo para hacer la telepatía? El plexo solar. ¿Y qué otro centro deberíamos trabajar? El laríngeo, muy bien. Pero el laríngeo se trabajará cuando tengamos un poco de idea de estar en el centrecejo, porque entonces las emociones estarán bastante aposentadas y la mente empezará a ejercer, la mente empezará a manifestarse. Ya no nos embargará eso de me parece, el presentimiento, creo que no sé qué, otra vez pasó, me figuro, porque estoy seguro. Cuando decimos estas cosas,
y lo vivimos a nivel de plexo, y generalmente se vivencia a nivel de plexo, de seguro no tiene absolutamente nada. Lo que puede pasar si incentivamos esto es que nos acabemos desvitalizando a nivel etérico, porque le damos una friega tan fuerte a nuestras neuronas que nos quedamos sin energía. ¿Vemos de dónde vienen las enfermedades también? ¿Qué creéis que hay detrás de esta avalancha que hay en el siglo XX y XXI de todas las enfermedades que son, me parece, 25, 26 de degeneración neuronal? Conocemos Parkinson, esta otra, la de Alzheimer, el doctor Alzheimer, y otra más que no recuerdo el nombre, que son las más conocidas, pero hay unas 25, 26, según me explicó la doctora. Básicamente hay una que es muy importante, la demencia vascular. La demencia vascular básicamente es falta de riego generada por la falta de riego sanguíneo. Cuando llegamos a cierta edad, como almas, tomamos la decisión de retirarnos, ¿verdad que sí? Como en ese momento ya la transmisión de energética a los músculos no funciona bien, evidentemente tenemos tendencia a estarnos quietecitos, ¿no? Allá sentarnos horas y horas en una mecedora, evidentemente, ¿qué riego sanguíneo va a haber? Ninguno. Si hiciéramos meditación o un poco de movimientos tipo tai chi, se seguiría la circulación, pero para que dé resultado la meditación y el tai chi son décadas de trabajo, ¿eh? No es un fin de semana, esto es cada día, es como las dietas de adelgazamiento, es cada día y cada día, no cada 15 días, cada día y cada día. Entonces, cuando pasan los años, evidentemente, no es que vayas a vivir más años, es que vas a estar más consciente. Y lo primero que perdemos a partir del séptimo septenato, ya tenemos unas edades, lo digo siempre. ¿No habéis conocido gente que a partir de los 45, 50 parece que algo le pasó? O le pasó una pájara por encima, no sé, que está como, dice cosas, pero ¿qué le sucede? ¿No conocéis gente en los trabajos, en la familia, amistades, compañeros de trabajo? ¿Pero qué le ha pasado? Y cuando eso empieza a pasar, a suceder, a acontecer, vigilemos bien, estemos muy atentos de que no seamos nosotros los siguientes. Por eso, cuando uno es mental, la mente está plenamente viva. Una de las recomendaciones que se hacen a los enfermos, a la gente que tiene pérdidas de memoria, es concentrarse en la lectura. Pero si no has tenido costumbre durante tu encarnación de ser un estudioso, un lector interesado, hay gente que llega a los 100 años y cada día lee, cada día se concentra en algo. Tú utilizas el pensamiento, utilizas la mente, una facultad del alma. Pero si tú te estás horas delante de la televisión, ¿qué piensas? Muy qué bonito, y qué paisaje más bonito, y qué paisaje más bonito, pero bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿De qué te sirve que te den a vista de pájaro todas las capitales de Europa? Observándolo. 5 horas viendo eso. Pero qué... nada, mañana dan otra vez. ¿Creéis que este es el camino para sustraernos a la influencia de la conciencia atlante? No. Está preparado es profeso, ¿para qué? Pues para que no levantemos la cabeza. ¿Leer, por ejemplo, periódicos, artículos y cosas así? Todo eso es activa, hacer los sudokus estos, los crucigramas. Hombre, claro, hay que utilizarlo. Mira, el maestro, creo que fue Moria, en las cartas, no sé cuándo fue, en las cartas unas comunicaciones de los años 20, cuando ya se hicieron se habían hecho los primeros Juegos Olímpicos, dijo que ¿para cuándo una olimpiada de Raja Yoga? Por ejemplo, sabéis que hace años que se está proponiendo el ajedrez como disciplina. Lo que pasa es que el ajedrez deporte es un deporte mental. La gente que lo conoce el tema dice que es una gimnasia mental maravillosa. Yo prefiero yo llevo la concentración, la meditación, y hace años que estoy y me va bien, no lo conozco. Pero sí que es verdad que los temas de lógica cuando se empiezan a plantear desde pequeñitos indican muchísimo por dónde va. Sabéis los test estos que se hacen, ¿no? De colocar incluso a las personas que tienen Alzheimer se lo hacen para saber si tienen varios instrumentos, le ponen una caja a ver en cuál encaja más. La primera respuesta, son las piezas grandes, pero cuando las piezas te las ponen de una manera que parece que son diferentes y luego son las mismas, son iguales, ahí ya empezamos a perder un poco la verdadera perspectiva. Evidentemente, no te lo van a dar todo grande, todo gratis.
Así que esta comunicación telepática, la primera es instintiva, de plexo a plexo. Zona del plexo solar, contacto con la energía etérica, contacto con el cuerpo astral, cerca del centro esplénico, la etapa lemuriana, la entrada de plana. Esto es el famoso bazo, la melsa, el bazo, el esplénico. El centro esplénico tiene 8 pétalos. Ya no se toca en la enseñanza esotérica porque ese chakra estuvo muy activo para enseñarnos a comer, para enseñarnos a concentrar la vista, para enseñarnos a respirar, a coordinar los movimientos. Como eso ya lo hemos aprendido, se trata de trabajar los chakras superiores. Pero claro, como el pozo nos llama tanto la atención, pues debajo del diafragma nos sentimos muy bien, pero por encima nos sentimos muy incómodos, porque es una tierra que a la larga nos van a quemar los pies. He dicho algo interesante, ¿no? El bazo. Aunque si miramos el tibetano, fuego cósmico en concreto, veremos que hay un triángulo de energías pequeñito en la espalda, que es el que sustenta al plexo denominado esplénico o el bazo. Desarrollado en la etapa lemuriana. Hoy no hay que tocarlo. Instinto de autoconservación e instinto de autorreproducción. Es curioso que tengamos, como todas las especies, este instinto. Me he de proteger porque la especie debe de continuar, y eso en cualquier circunstancia, cualquier ser humano de cualquier parte del mundo quiere siempre salvar el pellejo, ¿verdad que sí? Por alguna razón. Y gente que es muy apocada, cuando hay un fuego, una inundación, resulta que le entra una energía que se convierte poco menos que en héroe, ¿no? Es el instinto de autoconservación. Y luego hay la necesidad innata, que lo llevamos dentro, como almas, de perpetuar la especie, ¿verdad que sí? Aquellos que en determinado momento no lo han hecho, después de evolución y de evolución, quiere decir otra cosa. No es tanto el tema de la perpetuación de la especie como tal, sino que han intentado una nueva captación de un nuevo arquetipo. ¿No habéis conocido gente que se ha separado y del primer matrimonio tuvo 2 hijos y del segundo no ha tenido ninguno? ¿Comprendemos? ¿Y los que se casan varias veces y no tienen? Bueno, esto cada uno que encuentre el sentido de su vida. Hay que decir una cosa. La etapa del padre y de la madre forman parte de nuestra propia conciencia personal. Por lo tanto, eso hay que asumirlo, hay que integrarlo y no buscarlo fuera de esos papeles. Si uno busca a una madre, un hombre busca a una madre en su compañera, en su pareja, se equivoca. Y si una mujer busca a su padre en su compañero o su pareja, se equivoca igualmente. Y los fracasos vienen por ahí. Esto no se dice de esta manera, se dice de otra. No, es que los caracteres, es que tenían diferentes proyectos de vida. Y luego cuando se oyen cosas, es que llegaba a casa y francamente es que no hacía nada, es que su madre se lo hacía todo muy bien, pues hazlo tú, vete con tu madre. Y viceversa, no, es que con los años se escuchan muchas cosas. Implicaciones definidamente astrales en esta telepatía instintiva y actúan por medio de la sustancia astral empleando la zona del plexo como la placa sensible al impacto y a la impresión. Por lo tanto, no tengamos miedo si vamos por la calle o cada día nos están bombardeando como la publicidad esa machacona de la radio, de la televisión, con una sensación nueva. Por eso cuando hay un acontecimiento, por ejemplo como un atentado terrorista, como en unos mundiales de fútbol o acontecimientos donde van miles de personas, si somos sensibles hay que decir que no es el lugar para nosotros, porque vamos a recibir todo de todos y podemos salir de allí como fatal. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis tenido por costumbre visitar un centro, un psiquiátrico, un manicomio? ¿No habéis entrado? Tú sí, ¿no? O un hospital donde está la planta de terminal, mira, en Belviche, en el Dural, la quinta, donde están ya la antesala, o si no a la séptima, que también hay. Yo he terminado para niños y que no. Ha sido, ¿no? Pues si eres un poco sensible, se pasa fatal. ¿Por qué? No por el miedo que estás viendo. Ya sabes que los que están en esa planta se van a ir, con un nombre o con otro, pero se van a ir. Pero no es el tema de la muerte, son las entidades que hay y el miedo que la familia ha depositado en esa situación.
Tanto es así que si te sientas en esas esos sillones que tienen, pues igual te están clavando o te están quemando por dentro. Tienes que ir corriendo de allí. No se puede. Yo personalmente, las veces que he ido, fatal. Incluso ducharte en casa porque es que no podías aguantar lo que habías cogido. Pero en la planta del niño no se nota tanto. No se nota tanto los niños. Porque el niño no tiene miedo a la muerte. Porque no tiene una mente poderosa. Ahí está. Ahí está. Claro. Sí, porque el niño le miedo a la muerte. A ver, si tiene 4 o 5 años, además no se va a dar cuenta. Yo la experiencia que he visto con algunos casos es que siguen pululando por allí y no se han dado cuenta de que han desencarnado. Ya les llegará el momento, ya les llegará a darse cuenta. Eso es interesante verlo, ¿eh? ¿Ha quedado alguna duda del tema de la telepatía instintiva? De todas maneras, él tiene una lista muy larga, ¿eh? La telepatía que nos debe interesar a la larga, esta que os he dicho, alma, mente y cerebro, y sobre todo, maestro-discípulo, discípulo-asran. Pero esto vendrá más adelante. ¿Sigo? Así que esta sensibilidad astral, no etérica, o telepatía sensorial, era fundamentalmente el método de comunicación del pueblo atlante y consistía en emplear el plexo solar como agente receptor. El agente emisor, dice el tibetano, si puedo emplear esta frase, actuaba a través del diafragma. Diafragma es esto que está cerca del plexo, que es la frontera entre uno y otro mundo. El mundo inferior de diafragma para abajo y el mundo superior de diafragma hacia arriba. Hay que decir que en esoterismo se considera desde la más remota antigüedad que mientras, porque está la experiencia de la Atlántida que lo demuestra claramente, por eso aconteció la Atlántida, porque la Atlántida supone ni más ni menos romper la barrera, una especie de aguas, y por eso fueron anegados por las aguas, porque aquellos osados que dieron el salto por encima, en el fondo, provocaron una gran crisis. ¿Lo vemos así? Sí que hubo la lucha de los señores de la faz oscura y la faz iluminada, eso sí. Pero es lo mismo que explicar que los más osados, que salieron de las aguas y dieron cuenta que había vida por encima de las aguas, que invocaron, rompieron ¿qué? Una barrera, ¿no? Y esa barrera es como el dique este que se ha roto en Oriente y ha allanado varios pueblos, ¿no? Pues es lo mismo. Y ahora, cuantos más pasen a la mente, tendremos más fuego en la tierra, ¿verdad? ¿Qué creéis? ¿Que es gratuito las oleadas de aire y fuego que hay en la tierra? No, porque cada vez somos más mentales. Y el día que se seque el mar, ese día habremos pasado la segunda iniciación. Es simbólico, es alegórico, lo dice el tibetano, ¿eh? Es simbólico, alegórico. Pero indica que el mundo emocional es el obstáculo para pasar la telepatía mental. ¿Cómo vamos a practicar telepatía intuitiva si estamos nadando en las aguas del deseo? A ver, no tiene nada de negativo, pero indica el estado de conciencia en el cual nos desenvolvemos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Como en Marte. Bueno, Marte están secos, ¿eh? Por eso. Marte evoluciona al revés que la Tierra, ¿eh? Marte, su evolución no es hacia arriba, sino que es hacia abajo. Allí fuimos animales, ¿eh? Pero esto... el día que se llegue vamos a encontrar las construcciones que dejamos allí, como mientras a Logos de la Tierra le estaban preparando su casa nueva. Claro, estuvo la oleada de vida, allí fuimos animales, seguramente. ¿No venimos de Venus? No, venimos de la... Yo pensaba que veníamos de la Luna. Bueno, venimos de la Luna, pero mientras se creó este planeta, él tuvo que mandar la oleada de vida a Marte. Allí la tuvo el tiempo que fuera. Allí igual nos individualizamos, fuimos animales en aquel momento y pasamos para acá. Que eso es muy lento. Es que el planeta no se para en un día y el otro empieza a funcionar otro día. Y luego cuando esto se acabe aquí, oficialmente o aparentemente a Mercurio. Pero bueno, todavía no ha llegado. No tendremos cuerpo físico. Método aún en uso entre los seres humanos. ¿Estáis de acuerdo? Es la única telepatía que hay. Todo eso tiene que ver con el espiritismo, con las visiones marianas. ¿Por qué desde hace tantísimos años no aparece ninguna virgen en ningún olivo? Porque somos más mentales.
Qué curioso que en los países mentales profundamente como los nórdicos, las apariciones que ha habido en España, que si fulanito al pastorcito, al otro, porque en España hay un montón de apariciones que oficialmente no entran en la lista, pero ha habido un montón de historias. Raro es el pueblo que hace siglos no tuviera alguno que vio algo y allí se puso de rodillas, etcétera, etcétera. Muchas de las ermitas que están en las cimas de las montañas las hizo gente, o se hicieron, porque un pastor o un leñador tuvo una visión y se arrodilló pidiendo a la Virgen. Sí, a los tiempos de la Edad Media, que era todo muy complicado, pero evidentemente todavía había un remanente astral en Atlante muy poderoso y había muchísima gente que podía ver. Eso se ha ido perdiendo. Sabéis que los únicos que lo conservan son los gitanos, porque entre ellos la sangre la mezclan entre ellos. Por lo tanto, conservan esa clarividencia. Pero es astral, sabéis esto, ¿no? ¿Por qué creéis que históricamente, tantos cíngaros gitanos han dedicado a estas mancias? Porque lo llevaban dentro. Sí, no se equivocan. Yo tengo una anécdota de un familiar mío, lo que pasa es que pasaron 70 años, pero dijo, llegará una carta y cambiará tu vida, y tanto que llegó la carta, para ir al geriátrico, la carta llegó. Lo que pasa es que cuando llegó la carta, ella ya no estaba para razonar, pero fue divertidísimo, Sí, no se equivocó, no. Método trascendido para la raza aria. Bien, nosotros deberíamos trabajar de laringio a laringio. En realidad, lo que se suele hacer es el que emite, si es un poco mental, lo hace desde el laringio, y el que recibe, sería muy extraño en la primera etapa que estuviera en el laringio, lo recibe en el astral. Por lo tanto, hay un rechazo muy grande. Y si es al revés, si es desde el plexo al laringio, el que es mental intenta cerrar la puerta. ¿No habéis intentado a veces cerrar la entrada a ciertas ideas, ciertos pensamientos, de todas las historias que vienen? Son esto, las historias. Método de trasfondo astral. El plexo está involucrado en lo que respecta al receptor. La parte alrededor del diafragma lo está en lo que concierne al comunicador. El que emite en el diafragma total es el plexo prácticamente, un poquito diferente, pero prácticamente, como todavía no es plenamente mental, lo situamos en el diafragma. Está por encima del plexo, pero todavía no es el centro laríngeo. No, el cardíaco nos podemos olvidar mientras no estemos arriba. Eso ya nos gustaría trabajarlo. Ya nos gustaría esa intuición, esa telepatía de chakra cardíaco a chakra cardíaco, pero hay que vivir en él, hay que tenerlo activado. Y para activarlo hay que tener la tercera iniciación, hay que subir a la montaña. Con lo cual nos queda un poquito de trabajo. ¿Sigo? De verdad que me estoy dando cuenta, sobre todo esta tarde, ¿de qué? No sé nada. Anda, toma, y yo tampoco sé. No, pero es un trabajo inmenso lo que hay que hacer. Uy. Me estoy dando cuenta. Mira, el domingo, pero eso es un acicate para continuar cada día. El domingo, tratando magia blanca, que el estudio de la regla 10, aprendimos muchísimo, y hablábamos del tema etérico, Hablábamos del vehículo etérico, en esa regla 10, esas primeras primeras páginas. Y es importante tenerlo en cuenta, porque sin el vehículo etérico no hacemos nada, no nos podemos manifestar. Telepatía mental. En la raza aria actual es un trabajo telepático instintivo todavía. ¿Por qué en esta raza aria todavía trabajamos la telepatía instintiva? Porque todavía nos quedan cosas de los demás. Porque no somos arios todavía, vamos a hablar de pureza, pero no estamos estabilizados en la mente. Tenemos características muy mentales, pero esto es como la expresión catalana, el shame y la rausia, ¿no? Es decir, la sensatez y el arrebato. Mira, por un lado soy sublime tú, y por otro me entra una encima, madre, adiós. Telepatía mental se incrementa de manera constante, dice el tibetano. Plexo solar está muy activo y dificultad para averiguar las zonas implicadas. Esto es cierto. Si las aguas están revueltas, ¿cómo vas a saber dónde está? O muy turbias, revueltas. O sea, un agua turbia que significa agua revuelta. Lleva mucha materia en suspensión, tú no puedes ver bien el fondo. Por lo tanto, esa telepatía no nos interesa. Es lo que hemos comentado antes de las visiones del astral, de lo que me recuerdo de los sueños. Hay tantas historias dentro de un sueño que hay que tener
bastante perspicacia y mucha paciencia de ir separando lo que es el sueño, lo que es el mensaje que supuestamente has captado y todo el aderezo que tú le has puesto. Pero si con un poco de práctica, todo lo que aparece en una visión de esas tiene un significado, todo. De todas maneras, yo no recomiendo que os obsesionéis con las visiones internas, ni recordar, ni forzar la memoria de los sueños, ¿eh? Los sueños tienen karma también. ¿Los sueños tienen karma? ¿En qué sentido? ¿Que has soñado que ibas a ajustar cuentas con alguien en el plano físico? Pues no se nada de que los sueños están A ver, podrían tener karma, vamos a dejarlo ahí, podría ser válido en el momento en que uno es plenamente consciente de que está en ese plano y que está fuera del cuerpo. Cuando uno si no hay conciencia, esto es como el tema, lo que vimos el otro día, el famoso pecado original, morder la manzana, aquella era coger la energía manásica, potenciarla, evidentemente ya distingues bien el bien y del mal, ya tienes que escoger. Es decir, el niño, como no tiene miedo, no tiene esa capacidad todavía de razonar, no hay ningún problema. La gravedad del tema sería que a los 60 o 50 o 80 años no hayamos todavía aprendido a distinguir eso, ¿eh? Y tampoco es tan extraño, bueno, que lo vemos bastante en la calle, ¿sí? Bastante. Plexo solar activo, dificultad para averiguar la zona implicada. Dice, lo que prevalece hoy es una mezcla de telepatía instintiva y comienzos de telepatía mental. Telepatía mental se manifiesta de forma más clara en las clases cultas. Esto lo pone el tibetano. Esto que es lila, esto es mío. A ver, ¿qué es una clase culta? Los pensadores, aquellos que, bueno, pues trabajan con la mente en el sentido de que tienen una ocupación que no es simplemente mecánica, sino que investigan, dedican horas al estudio. El estudio, la gente tiene la idea de que estudiar es coger un libro y estar ahí como un zombie. No, si uno que se dedica, por ejemplo, a la arqueología y está preparando una tesis o un trabajo sobre la cerámica desde Babilonia hasta la actualidad, pues evidentemente igual tiene, o en el museo tiene infinidad de exponentes de piezas de cerámica, o ha viajado a excavaciones y va observándolas, anotándolas, detallándolas, y luego al final tiene una visión de conjunto, una visión sintética. Eso es el estudio. Y ponemos el ejemplo claro. Vamos a ver, tenemos que planchar un montón de ropa, ¿verdad? ¿Por qué empezamos? Si tenemos la plancha muy caliente, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos la seda o lo dejamos para el algodón la plancha caliente? Hay que mirar. Pues entonces, ¿qué quiero decir? Que hay que regular la energía para hacer el trabajo. Si se empezara a estudiar de esta manera, el estudio no sería esa barrera infranqueable, ese muro que me aparta de una realidad que no me gusta, que es la mía. O tal vez me gusta demasiado. ¿Lo vemos? Por ejemplo, a ver, forma de pensar. Tienes 4 o 5 cosas en la nevera, en la despensa, en casa, y te vienen invitados. ¡Ay, qué pobre de mí! Bueno, pues con lo que tienes, te organizas y ¿qué? Demuestras que eres mental, ¿verdad? Aquel que se le cae el mundo encima y a lo mejor tiene un montón de cosas en casa, de conservas, pero le falta un ingrediente que le da un matiz a la salsa tal. Vaya, y hay que hacer la salsa tal. ¿No será eso un escape? ¿Por qué no aprovechamos lo que tenemos? Porque si aprovechamos lo que tenemos, nos estamos focalizando ¿dónde? En nuestra conciencia, en la parte intelectual, en el intelecto. Por lo tanto, responderemos a la demanda que se nos presenta. Si trabajamos así, no nos extrañe que estas clases al final sean las cultas. Son los pensadores. No quiere decir que todo el mundo que va a la universidad tenga ese nivel, pero se nota en una sociedad. Además, yo siempre os digo una cosa: salir a la calle y caminar. No es lo mismo lo que se ve por los barrios altos de Barcelona que lo que se ve en otras partes, y no señalo a nadie. Yo os lo pongo así como ejemplo claro. Iros por Pedralbes, Pearson, Avenida Pedralbes, Sarriá, y vais a ver unas caras, ni mejores ni peores, ¿eh? Y luego os vais a la Champla, veréis otras caras, luego os vais a Sants, a Sant Andreu, o os vais a otros sitios que no voy a nombrar, y luego me diréis si las caras son las mismas. Pero claro, hay que conocer un poquito la energía para ver algo más que la simple apariencia. Tú sí que lo ves, ¿no?
Se nota muchísimo, hombre. Mira, hace un año por ahí, a la altura de donde están las ¿cómo se llaman aquellas que Gaudí hizo el edificio, estas que es patrimonio de la humanidad, el convento que está sí, ¿cómo se llaman estas? Las monjas, no me acuerdo ahora, no son carmelitas o no sé cómo son, no sé, bueno, como sean. Pues ahí hay colegios de pago, de estos que los niños los lleva la chacha, ¿no? La criada, vale, no pasa nada, en Sarriá hay un montón. Pues os fijáis en esos niños, cómo van, y luego os vais a otro barrio de la ciudad y me decís cómo van. Haced la experiencia, ahora no porque estamos en vacaciones, pero cuando llegue septiembre, octubre, haced un día ese ejercicio. Y luego me contaréis lo que habéis visto en la puerta de los colegios de la clase alta, que es culta, no porque tenga dinero, no, porque ha utilizado el intelecto, ¿eh? Es así de claro. Si tú no utilizas el intelecto, el dinero que te vendrá no va a ser bueno, va a ser de otra cosa. Y luego me decís qué habéis observado de diferente entre unos y otros. Bueno, eso también se nota en colegios de pago, colegios de públicos. A ver. Donde vives tú hay dos colegios de una orden religiosa, que unos separados por sexos, y se les nota clarísimamente a dónde van. Y luego están los colegios públicos que, bueno, pues eso ya indica claramente si somos mentales o somos atlantes. Así de claro. ¿Y en qué me baso más? ¿Por qué creéis que ahora los trenes o los metros están con esas decoraciones tan... Y ahora, al principio era negro, ojo, era todo, y ahora es de colores. Ahora se ve un plexo, un cuerpo atlante ahí. Oh, mira qué bien tú. Pues... ¿Y eso qué indica? ¿Qué indica? Pues que esa conciencia atlante está aquí. A lo mejor ha venido para quedarse, o a lo mejor es el último resoplido que da. No lo sabemos. Entre las masas, la telepatía instintiva es todavía el método de contacto. ¿Estáis de acuerdo? Sí, ¿verdad? Y yo que pensaba que enviaba el telegrama vía mental. Luego hay una analogía que es divertidísima, Esto es muy divertido, Lo que pone el tibetano, muy divertido, os va a gustar, Dice, en lo que atañe a la telepatía mental, el centro laríngeo es el que está principalmente involucrado. No os pregunto si habéis tenido alguna presión aquí en la garganta, aquí en el centro laríngeo, o habéis tenido un cosquilleo o alguna cosa por atrás. ¿Habéis tenido algo de esto a la hora de trabajar los chakras, de detectar vuestras energías, o simplemente todavía no lo habéis podido detectar? Bueno, aquí atrás hay una cosa, sí, bueno, ya. Sí. Aquí, en el laringio. Bueno, eso es la sustancia manásica. Aquí está el átomo manásico permanente. Como está aquí lo más denso de la mónada, se tiene que notar aquí. Así de claro. Dice, hay también un poco de actividad cardíaca e invariablemente alguna reacción del plexo solar. Hay un poco de actividad cardíaca, pero esta actividad cardíaca hay que decir que mientras no subamos a la cima de la montaña y Kundalini no ascienda, no empezaremos el proceso de llamar al fuego del corazón y juntarlo con el de la mente. Y eso es la cuarta. Pero el Agni Yoga te enseña a trabajar eso. Por eso el Agni Yoga, técnicamente entendido, que es el yoga de la mente, de lo que es la mente superior, lo que sería el yoga de la mente abstracta, realmente no puede venir hasta que no hayamos hecho un trabajo más intenso. Y haciéndolo acabaremos en la cuarta iniciación, porque la quinta es controlar el plano búdico. Todavía nos queda un poco lejos, ¿no? Pero no nos queda tan lejos, porque está en nosotros lo que estudiamos el otro día. La pituitaria tiene una línea que conecta con la pineal, ¿verdad? Y otra que conecta con ¿qué? Con el centro cardíaco. No lo dice así, pero una sustancia que va al centro, una línea energética. ¿Qué nos está diciendo? Pues que la conexión pineal, pituitaria y timo es la que necesitamos para trabajar. Y al final trabajaremos con el timo y con la pineal. ¿Y esta? Esta es la pituitaria. ¿Y no se trabajará entonces? Bueno, estará ya coordinada, estará coordinada. Esta está aquí para controlar la forma.
Cuando la forma sea ya automática, igual que el centro esplénico ha hecho su trabajo, pues a medida que los chakras van apagándose en el sentido de que ya no necesitan esa energía porque se ha cumplido el proyecto karmático, se va ascendiendo. ¿Sí? ¿Continúo? Dice, con frecuencia el comunicador envía un mensaje por medio del centro laríngeo y el receptor emplea el plexo solar. Dice, este es el método más frecuente y no deberíamos de olvidarlo esto, porque nos gusta, a ver, ¿nos declaramos mentales? Lo hago muchas veces esta pregunta, ¿nos declaramos mentales o todavía estamos en tierra de nadie? Estamos en frontera, ¿verdad? No os podemos decir que somos mentales porque hay un remanente atlante y hay mucho atlante, mucho campo emocional aquí alrededor nuestro. Y ahora hay un revival tremendo, una reivindicación del mundo emocional muy grande en toda Europa, todo el mundo prácticamente. Todo el mundo. Empezó después de la Segunda Guerra Mundial y ahora está fuerte. También es verdad que vendrán cambios a partir de 2025 y cambios que no nos van a gustar. No nos van a gustar. Nos va a pillar mayores, Igual por eso sale a flote más. Dice, el envío de un mensaje puede efectuarse mediante el centro laríngeo, lo cual ocurre frecuentemente entre los discípulos, pero el receptor probablemente utilice el plexo solar. Toma. Esto es como el que tiene 2 líneas de teléfono, ¿no? Y en lugar de contestarte desde que tengo en el despacho, te contesto desde la cocina, ¿no? La cocina, plexo solar, ¿no? La vida. El despacho, la mente, el servicio, el trabajo. ¿Por qué contesto desde la cocina? Porque hay más vida, porque mientras te contesto, ¿qué estoy haciendo? Haciendo lo de que el plexo solar me pide, deleitarme en la vida. Ojalá fuera de laringio a laringio. Ojalá, pero eso es cuestión de ir subiendo en gradación. Hay que responder cada vez más al alma mediante una mente concentrada. Probablemente el receptor usará el plexo solar. Si tuviéramos que participar en un experimento, ¿cuál creéis la actitud nuestra? Imaginaos que uno de aquí envía un mensaje, estamos seguros de que nosotros lo vamos a recibir en el laringio, en el astral, en el cuerpo, con el plexo solar, o se va a perder por el camino. Pero el mensaje que tú dices, ¿a qué nivel es? No, si lo envían desde el mental, es una imagen, una frase. Bueno, vale. Ahora Entonces, pueden pasar, aquí ponen 2 cosas, que se reciba en el plexo solar, porque el que está recibiéndolo, como no está atento, aquí lo que se escribe es lo siguiente: si uno está en meditación, en profunda concentración, porque el que lo emite está en concentración, si no, no puede salir de sí mismo el mensaje, pero el que lo recibe, como puede que esté viviendo la vida entre 2 aguas, ¿a dónde va a ir? A la línea de menor resistencia. Y según cómo el mensaje se pierde, como los SMS, aquellos que enviábamos, que nos los cobraban por Navidad y luego nos los entregaban. ¿Te acuerdas de aquello, no? Hace unos años. Ahora lo he entendido. ¿Ahora lo has entendido? Pues no más vale. No, más vale pronto que nunca. Pronto. El centro laríngeo es, por excelencia, el centro o medio para todo trabajo creador. Seguimos con telepatía mental, porque le dedica mucho a la telepatía mental. Es la que debemos trabajar. Dice, el centro cardíaco y el laríngeo deben usarse como síntesis. Pero claro, el centro cardíaco todavía nos queda como muy lejano. Yo no quiero que nos subamos a la higuera sin antes haber caminado por el suelo. ¿Qué quiere decir subirse a la higuera? Pues a irse de madre. De madre en el sentido de que, ¿dónde tienes que tener los pies? En tierra, ¿no? Y encima de la higuera, ¿qué vas a hacer? ¿Fantasear? Pues el fantasear solamente será posible actuar el centro cardíaco cuando esto que aprendemos en el libro Introducción al Agni Yoga comienza a ser una realidad. Y aún así nos vamos a encontrar con un problema, que unos días trabajaremos el solar, otros días intentaremos estar aquí, porque hay que estar muy concentrado para hacer eso, para estar en un estado de acercándose de vacuidad o de absoluta renunciación, es decir, de pérdida de miedo, de atemporalidad que exige el Agni Yoga, y en momentos puntuales manifestaremos el laringio y alguna vez un atisbo de este, y cuando este se empieza a aparecer por el horizonte, uno le cambia la cara, le cambia la mirada, ha descubierto una seguridad que antes desconocía,
y ahora hará todo lo posible para salirse